Bueno, y hablamos ahora del conflicto en Medio Oriente con una escalada que continúa, con intercambio de misiles y de drones entre Israel e Irán. Y en el medio también civiles que están viviendo inocentemente toda esta situación. Vamos a compartir un informe acerca del conflicto en Medio Oriente y luego tenemos testimonios en primera persona. El dolor de una familia por la guerra. 4 mujeres, una madre, sus 2 hijas y su cuñada murieron cuando un misil balístico iraní impactó en su casa en la ciudad árabe de Tamra. Irán ataca. دشمن صهیونی طبق تجربه 75 سال گذشته و با توجه به دلایل گوناگون نظامی و غیر نظامی و ابعاد گوناگون به لحاظ استراتژیک امکان مقاومت و تاب‌آوری یک جنگ طولانی رو نداره. Donald Trump afirmó que quiere que Irán abandone por completo las armas nucleares. La Unión Europea exigió una desescalada urgente en Oriente Medio. En Teherán, rescatistas intentaban liberar a personas heridas debajo de los escombros de un edificio bombardeado. Israel ataca. We knew when we decided on Thursday night this historic decision that we will face damages, that we will face casualties, but we also knew that there is a price not taking that decision. Todos quieren escapar de la guerra. Estos ciudadanos extranjeros fueron evacuados de Irán a través de la frontera con Azerbaiyán. Y estos turistas esperan subir a los micros para salir de Tel Aviv. Los gobiernos de Argentina, Chile, México, Brasil y Uruguay ordenaron a su personal diplomático que abandone sus embajadas en Teherán. Y estamos en contacto con Fabián Salmán, que es un abogado rosarino que vive en Israel, para que nos cuente en primera persona cómo es vivir en medio de la guerra. Fabián. Hola, mucho gusto. Es una pregunta amplia. Se vive, en el Medio Oriente se vive siempre al lado de la guerra. Así que uno puede decir cuáles son las diferencias entre algunos eventos bélicos que ocurrieron en la historia del Estado de Israel y lo que estamos viviendo hoy. Bien. Hoy se está viviendo una guerra con un país que está en la tercera circunferencia de países que intentan atacar a Israel. Es decir, no tenemos, con Irán no hay ningún límite. Y por ahora esa guerra era una cosa imposible por la influencia de fuerzas bélicas que actuaban tanto en Siria, en el Líbano y en la franja de Gaza. Entonces no se pensaba en una guerra con Irán porque las manos bélicas que tenía Irán cerca del límite iban a bombardear Israel y no iban a permitir que en realidad se esté desarrollando una guerra con un país que está a más de 500 kilómetros de Israel. ¿Hace cuánto que estás viviendo Entonces allí? la influencia en la vida cotidiana es diferente a otros eventos bélicos. Es la potencia de los misiles que tira Irán, la incertidumbre que no se sabe bien exactamente dónde van a caer, se sabe zonas. Un porcentaje muy grande de esos misiles se interceptan y como la defensa no es hermética, algunos caen y en este momento, hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, cayeron en distintos puntos y en ese momento la población se siente como si fuera una estadística, ¿no? A dónde va a ocurrir y tratar de aminorar previamente cualquier tipo de daño previsible. Fabián, ¿cómo percibís el pronunciamiento de la sociedad israelí? Vimos que en el conflicto de Gaza había algunas diferencias internas. Por lo que hemos leído en algunos medios israelíes, en redes sociales, parece haber más frente común porque notaban que la carrera nuclear iraní amenazaba claramente la subsistencia del Estado de Israel. ¿Eso es lo que se percibe por lo que ves, por lo que dialogás con tus pares?
Es un hecho que uno lo viene diciendo hace mucho tiempo que no importa si uno apoya, en este caso a un líder como Netanyahu o no lo apoya, pero aún no apoyándolo no hay duda de que las cartas se le acomodan al final políticamente y en este momento por supuesto que está llevando adelante un estallido bélico que es histórico. La oposición que de todas maneras tampoco tiene la fuerza en este momento por el hecho bélico de decir cualquier cosa, en este momento lo único que puede hacer es volverse un frente único. Fabián, te preguntábamos hace un ratito, Sí. ¿cuánto hace que vos estás allá viviendo? Porque sos rosarino, ¿no? Yo soy rosarino, de pura cepa. Me encanta que estoy hablando con Canal 5. Me acordaba hoy a la mañana que cuando era chico se jugaban los partidos de fútbol en la canchita de Canal 5. Ajá. Estoy en Israel, pero voy y vengo. Tengo Bien. a mi viejo allá de 92 años, un prócer. Y vivo en Israel desde el 88, 1988. bueno. Toda una vida. Sí. Bueno, ¿y a qué te dedicas vos allá? Bueno, estudié Derecho en la Universidad en Rosario. Ajá. Y casi un poco tiempo, unos pocos años que me fui a vivir a Buenos Aires, de ahí partí y hice la reválida del título acá bien. en Israel y desde ese entonces tengo un estudio Claro. jurídico. ¿Y cómo este conflicto bélico hoy por hoy, lo que se está viviendo y con estos bombardeos, incide en tu vida? ¿Podés salir, no podés salir? ¿Miras las noticias, escuchás las bombas desde tu casa? ¿Cómo es? Bueno, es una pregunta un poquito tramposa porque vos me estás preguntando a mí personalmente, ¿sí? Sí. Lo que yo te cuento es un testimonio propio, Claro. ¿no? No quiere decir que yo sea el mejor ciudadano, porque yo salgo, voy hasta mi estudio que queda como si fuera un barrio de Tel Aviv, pero es una Ajá. ciudad diferenciada, se llama Bnei Brak, Ajá. es una ciudad con mayoría casi absoluta de judíos ultra religiosos. Ajá. Y ahí hay una zona de edificios, de oficinas, pero que está muy pegado al centro de Tel Aviv. Así que hoy a la mañana fui, pero en el edificio no había ni el 10%, te estoy hablando de Mirá. 43 pisos de oficina, había muy poca gente, algunos negocios abiertos que en general que venden panaderías o supermercados. Ajá. Básicos. Pero también van cerrando porque como hubo un bombardeo a la mañana, tampoco ya se normaliza el hecho que los bombardeos sean a la noche. Claro, claro. Cuando... Y habían... Sí. Sí, perdóname. No, le quería consultar, cuando hay esta seguidilla de ataques, de bombardeos, ¿la gente vive con miedo? ¿Es la sensación que hay en la calle, la cotidianidad? ¿Se ve modificada? Esta vez es bastante denso. Sí. Cuando uno está afuera y conecta con la realidad de la calle, es denso. Cada uno, mira, te voy a dar un ejemplo personal. Yo tengo una hija que vive en otro lugar, como te dije, que es esa ciudad, pero todavía más pegada a Tel Aviv. Y hoy a la mañana hubo a 3 cuadras de la casa de ella caídas de misiles. Ahora, 5 días con 2 nenes chiquitos, un bebé y un chico de 3 años. ¿Afecta? Por supuesto que afecta. Hay un límite cuánto uno puede normalizar y de repente cuando te queda un minuto de cordura, decís, tengo un nieto que ya te dice, hay alarma, mi pieza es la más fuerte porque es atómica. Y vos decís un desastre, y de todas maneras es la realidad. Claro. Igualmente, digamos, siempre cuando suenan las alarmas, están obligados, en la mayoría de los casos, a ir a los refugios subterráneos, ¿no? Bueno, los edificios o casas que se construyeron en Israel desde 1995 están obligados a construir uno de los cuartos de la casa que puede tener uso hogareño, pero que está construido de forma
que es antimisiles, aunque uno de los misiles que mandó Irán, en un caso que explotó directamente en un ángulo, consiguió derrotarlo, pero es decir, destruirlo, pero en general en todas las casas, en la casa que yo vivo, que estoy ahora, hay un cuarto, en mi caso es donde tengo los libros, y bajamos todos ahí, todos, ahora porque están mis hijos conmigo. Y si no tenés en tu propia casa, en los edificios hay en un piso bajo tierra, y si no hay tampoco de ese tipo, hay en cercanía refugios municipales. Claro, comunitarios. Pero bueno, el tema es que llegar a los refugios crea en una población tan grande casos de pánico, casos de gente que se lastima. Entonces, cuando vos me preguntás si es un hecho que crea conmoción, bueno, a la población de Israel no le es nuevo, pero la conmoción se crea, la locura y el miedo y el pánico que preguntaste existe, por supuesto. Fabián, para cerrar, quería saber si en algún momento pensaron, ¿no?, volverse después de todos estos hechos, volverse aquí a la Argentina. Pero no por estos hechos. Cuando ocurre esto, cuando vos te viniste por un motivo ideológico, es lo mismo que dijiste antes con respecto a, o alguien me preguntaba, un frente único. Estos no son en los momentos donde vos decidís abandonar el barco. En estos momentos hay que estar presente, pero tu pregunta puede tener fundamento en el amor al paisaje de infancia, a la Argentina que uno ama, sin desmedro de la realidad que uno está viviendo. Fabián, bueno, agradecerte por la comunicación. Seguramente en estos días nos volvemos a poner en contacto con vos. Abrazo desde acá. Cuando quieran. Saludos. Un placer. Saludos.